Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días, es miércoles 29 de julio. Hoy vamos a escuchar a Pedro Sánchez dar detalles en el Congreso del Fondo de Reconstrucción que pactaron la semana pasada en Bruselas, de esos 140.000 millones de euros que deberían ayudarnos a recuperarnos de esta crisis. La pandemia ha destruido aquí en España, solo en España, más de 1 millón de empleos. No sabemos cuántos destruirá en verano, pero el sector turístico sigue temblando por la decisión del Reino Unido. De momento, Sánchez va hoy al Congreso sin una rectificación del gobierno británico. A pesar de las críticas que recibe dentro de su propio país, Boris Johnson insiste. We've given the guidance now about Spain and about some other places around the world. I'm afraid if we do see Dice que hay que ser claros con lo que está pasando en Europa y justifica la medida diciendo que aquí estamos viviendo ya una segunda ola. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Anoche le preguntamos sobre esto en Hora 25 a la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Es desajustada, desproporcionada y no responde a criterios epidemiológicos de salud pública. Por lo tanto, cuando uno ve los datos, es que muchos destinos turísticos muy elegidos por los británicos que tienen índices de incidencia acumulada por debajo del Reino Unido, ¿no? Diríamos que desde el punto de vista epidemiológico están más seguros en España que en Reino Unido. En el gobierno no tiran la toalla, tienen esperanza en que Reino Unido rectifique y retire la cuarentena obligatoria, al menos con las islas. Nosotros seguimos trabajando con las autoridades británicas, les hemos hecho una propuesta de establecer corredores seguros con distintos destinos de España, en particular con las islas, y estamos esperando y trabajando con ellos para que la decisión que se tome sea que efectivamente se quitan esas cuarentenas y esa decisión de no viajar. Dice Maroto que confía en los interlocutores británicos y en los del resto de países de la Unión Europea. Bueno, pues a Bélgica, a Holanda y a Francia sumamos ahora a Alemania, que también recomienda, en este caso, no viajar a Cataluña, a Aragón y a Navarra. En Alemania están preocupados por sus propios contagios. Las cosas no solo van mal en España. No vaya a dar la sensación de que somos un desastre en medio de un paraíso. No, en Alemania siguen sumando cientos de contagios cada día. Berlín, Patricia Baelo. Por registrar más de 50 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, el tope máximo que establecen las autoridades sanitarias alemanas para actuar contra los rebrotes. Ello ha provocado que el Ministerio de Exteriores de la primera potencia europea desaconseje en su página web los viajes a 3 regiones españolas, Cataluña, Aragón y Navarra. Eso sí, por el momento España no figura en la lista de 130 países o regiones considerados de riesgo por el Instituto Epidemiológico Robert Koch. Pese a ser uno de los países más alabados por su gestión de la crisis, Alemania no se libra de los rebrotes. El presidente del Robert Koch, Lothar Wieler, reconoció sentir gran preocupación ante la segunda ola de la pandemia que podría haber llegado ya. Hay repuntes de casos en Alemania, en Bélgica, que ha tenido que decretar el toque de queda en la ciudad de Amberes, o en Grecia. Allí desde hoy es obligatoria la mascarilla. Italia además acaba de aprobar una prórroga del estado de alarma hasta finales de octubre. Dice la Organización Mundial de la Salud que estamos viviendo aún la primera ola, que no hay segunda ni tercera y que lo que tenemos que hacer es centrarnos en aplanarla ya para que solo nos moje los pies. Aquí en España se han notificado 905 casos más en las últimas horas. Mariola Lourido. Madrid vuelve a preocupar. En una semana ha duplicado el número de contagios y la incidencia acumulada. Ha pasado de 14 casos por 100.000 habitantes a más de 30. Es la comunidad donde la tasa ha tenido peor evolución. Ayer notificó 147 nuevos positivos, 3 veces más que el lunes. Pese a este repunte, Madrid está por debajo de la media de toda España, que roza los 50 casos por 100.000 habitantes. Hay 4 comunidades claramente por encima: País Vasco, que estos días está teniendo incrementos, Navarra, por supuesto Cataluña, y la que reporta el peor dato, Aragón, con una tasa de contagio de 334. Entre las comunidades que mejor están gestionando este complicado verano destacan Asturias, Galicia y Canarias, que junto a Ceuta y Melilla tienen menos de 10 casos por 100.000 habitantes. Bueno, para frenar estos datos seguimos sumando también nuevas restricciones de las comunidades autónomas. Vuelve a preocupar Madrid, decía Mariola. La comunidad se acaba de sumar al uso obligatorio de la mascarilla. Desde el jueves es obligatorio llevarla siempre. Desde ese día también las reuniones solo pueden ser de 10 personas, como pasaba en la fase 1, y los bares solo abrirán hasta la 1:30 de la madrugada. Además, Ayuso, a pesar del rechazo de la comunidad científica, un proyecto experimental de cartilla COVID-19 que nos permita demostrar quiénes en estos momentos
no pueden contagiar, no pueden ser contagiados y por tanto pueden volver a una cierta normalidad. Dice que va a implantar un pasaporte serológico. Es una idea que ya se manejó al principio de la pandemia, pero que rechazó la OMS y también el Ministerio de Sanidad. Ayuso lo planteó como un proyecto experimental. Luego, en un tuit, dijo que es una de las soluciones que están estudiando y que será temporal, según vaya el virus. Bueno, según vaya el virus, que expresado así es como un criterio científico muy elaborado. Vamos a empezar por ahí, por Madrid, el repaso a la prensa, Pablo. Sí, los datos vuelven a apuntar a esta comunidad. Los contagios han aumentado un 413% en solo una semana, destaca El País. Un dato que se suma al que elige el periódico. La Consellería de Salud ha registrado en un solo día 22 muertos por COVID en Cataluña. Unas cifras que se imponen frente a esos debates estériles que nos destacaba Sara, como el de la cartilla COVID que ha propuesto Isabel Díaz Ayuso, del que duda incluso ABC en un editorial que eso sí aplaude a rabiar el resto de medidas de la presidenta, a pesar de que algunas de ellas llegan con 2 semanas de retraso respecto al resto de autonomías. Aún así dice ABC que Madrid se ha vacunado contra el conformismo. El conformismo se entiende del que hace gala el gobierno y dice: la Comunidad de Madrid, que sufrió como ninguna otra el zarpazo de la enfermedad, dio ayer un paso adelante al presentar un paquete de medidas de prevención cuyo denominador común es el reforzamiento de la seguridad sin poner en duda el jaque al tejido empresarial. O sea que Madrid es casi la última comunidad que obliga, por ejemplo, a usar la mascarilla en todos los espacios, o casi la última comunidad que restringe el ocio, pero según ABC da un paso adelante. Ha dado un paso adelante y duda de la cartilla COVID. Que ya descartó la OMS hace 3 meses, pues incluso ABC duda de la eficacia de esa cartilla por las dudas legales que plantea. Dice Isabel Díaz Ayuso: no le perdona a la izquierda sus logros contra la pandemia, el plan B contra el COVID no puede ser el conformismo, volviendo al gobierno. Pues precisamente sobre conformismo habla hoy buena parte de la prensa europea. El Financial Times cita a los expertos que critican precisamente la complacencia de algunos gobiernos europeos que se han relajado ante la rebaja de los casos y ahora ven cómo estos repuntan. Las condiciones para los rebrotes en España estaban claras, pero nadie supo verlas, escribe hoy el corresponsal del Guardian en Madrid. La apertura temprana del turismo, los jóvenes despreocupados y la movilidad de los trabajadores temporeros crean un cóctel peligroso. El virus contraataca, titula hoy el Süddeutsche Zeitung en Alemania. El Instituto Robert Koch generalmente no es conocido por emitir advertencias claras, dice, pero ayer su director habló de un desarrollo preocupante en Alemania que hoy suma de nuevo más de 600 contagios. El virus aprovecha el verano para propagarse de forma discreta entre los jóvenes, advierte Le Figaro, mientras que en Italia la prensa abre hoy con la prórroga del estado de emergencia. Un buen análisis el que hace La República, la regla y la excepción. No es la emergencia la que mina la democracia, sino el peligro de la excepcionalidad, el peligro de que se tomen medidas que después no se puedan revertir. Dice el Guardian que las condiciones para los rebrotes en España estaban claras, pero nadie supo verlas, ¿no? Sí. ¿Y el Guardian las vio? Pues supongo que tampoco. Supongo que tampoco, ¿no? Claro, si es que el a posteriori también triunfa en la prensa extranjera. Bueno, destacan los periódicos, Pablo, además los datos de la EPA de ayer. Sí, nunca antes se había titulado una EPA con semejante destrucción de empleo. Ni siquiera en los peores momentos de otras crisis hubo un golpe de esa magnitud. Recuerda El País en su portada, es 1 millón de puestos de trabajo perdidos. Lo van a ver destacado ese dato en absolutamente todas las portadas. Es un dato que nos aleja de la recuperación, alerta al Mundo, junto a la serie histórica de la encuesta para subrayar esa sangría de puestos de trabajo. Es la mayor destrucción de empleo de nuestra historia, titula ABC sobre una imagen de hace una semana, la de los ministros aplaudiendo a Pedro Sánchez a su llegada de la cumbre de Bruselas. Y esta preocupación se traslada también a los editoriales en forma de recetas. Cree El País, habla de parálisis laboral y cree que son necesarias las políticas activas y mantener las ayudas públicas. El Mundo está muy preocupado por el abismo laboral, así le llama. En este momento hay más españoles sin trabajar que ocupados. ABC habla de ruina laboral de España. Para ABC el problema está en los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Es inexplicable también que Sánchez no busque pactos realistas y sinceros con el PP cuando arrastra la ruina a millones de españoles, dice en su editorial. 5 Días cree que deben olvidarse proyectos legales que alimentan la duda de los inversores para poder salir de esta. La Vanguardia cree que es el momento de establecer grandes consensos para sacar a España de la crisis. Habla de esa emergencia laboral también. Y El Periódico cree que el diálogo social que hizo posible el acuerdo para prolongar los ERTEs debe servir ahora de base, de ejemplo para afrontar todos juntos los retos de esta crisis, especialmente